Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de alegría y buenas vibras. Yo por mi parte estoy que no me quito la sonrisa de la cara porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, el fascinante mundo de los dramas turcos. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a destapar secretos y a sumergirnos en el corazón mismo del cotilleo del mundo de las telenovelas turcas. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de dos de las estrellas más brillantes que Turquía ha exportado al mundo, dos nombres que resuenan en cada rincón, Can Yaman y Demet Özdemir. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sofás y prepárense para un viaje lleno de drama, especulación, análisis y, por supuesto, mucho amor por las series turcas. Hoy vamos a intentar responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿hubo algo más allá de las cámaras entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Realmente Can estaba loco por Demet Özdemir? Vamos a diseccionar la relación, a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración. Revisaremos las pistas, los rumores, las entrevistas, las fotos. Todo. Porque, amigos, el mundo de las telenovelas turcas esconde secretos y romances que nos encantan descubrir. Pero antes de que empecemos, como siempre les digo, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí, en este canal, hablamos de sus actores favoritos, las últimas noticias de sus series y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Asterisco asterisco el nacimiento de una leyenda, Erkencikus, y la chispa que lo encendió todo asterisco asterisco. Todo comenzó como tantas historias de amor, en el set de grabación. El escenario fue la inolvidable serie Erkencikus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Estrenada en 2018, esta producción se convirtió en un verdadero fenómeno, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su éxito fue rotundo y la serie arrasó en audiencias y corazones. En Erkencikus, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero, atractivo y con un espíritu libre. Demet Özdemir dio vida a Sanem, una joven soñadora, ingenua y llena de vitalidad, que aspiraba a convertirse en escritora. La historia, un romance lleno de enredos, malentendidos y momentos románticos, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Pero, más allá de la trama, lo que realmente hizo vibrar a los espectadores fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La conexión entre ellos era palpable, explosiva, innegable. La pantalla literalmente ardía cada vez que compartían una escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces, todo transmitía una intensidad que era difícil de ignorar. Era evidente que había algo especial entre ellos, una conexión que trascendía el guión. Y como era de esperar, cuando la química en pantalla es tan fuerte, es natural que los fans, los medios y el mundo entero empiecen a especular sobre si esa conexión va más allá del set de grabación. ¿Era solo una gran actuación? ¿O había algo más, algo real, algo romántico? Asterisco asterisco el torbellino de rumores, fotos, escapadas y declaraciones ambiguas asterisco asterisco. Los rumores sobre un posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir no tardaron en inundar Internet, las redes sociales y todos los rincones del mundo. Fotos y vídeos de ellos juntos fuera del trabajo compartiendo momentos de cercanía, alimentaron las sospechas. Los fans, ávidos de más, comenzaron a analizar cada detalle: cómo se miraban, qué gestos compartían, cómo reaccionaban el uno frente al otro. Cada pequeño detalle se convertía en material para la especulación y para la creación de teorías sobre su supuesta relación. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de historias que generen interés, tampoco se quedaron atrás. Constantemente se publicaban artículos, notas y reportajes sobre la pareja, alimentando la curiosidad de los fans y, obviamente, creando mucho revuelo. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, buscando capturar alguna imagen que confirmara o desmintiera los rumores. Las redes sociales se inundaron de contenido sobre Can y Demet, montajes, vídeos editados con sus mejores momentos en la serie, debates sobre su relación, análisis de sus miradas y gestos. La pasión de los fans era innegable y el tema se convirtió en uno de los más comentados del momento. Asterisco asterisco la pregunta clave: ¿qué pasó realmente? Desentrañando el misterio asterisco asterisco.
La gran pregunta a la que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo una relación amorosa? ¿O todo se limitó a una excelente química profesional? La respuesta, amigos, es un poco más complicada de lo que parece. Por un lado, tenemos las pruebas visuales y las declaraciones públicas. Fotos y vídeos de ambos actores, mostrando una cercanía innegable. Abrazos, miradas cómplices, risas, gestos de cariño. Era evidente que había una conexión especial, una conexión que iba más allá de la simple camaradería. Compartían momentos fuera del set, celebraban juntos cumpleaños, y se les veía disfrutando de la compañía del otro. Pero, ¿era amor? ¿Eran novios? ¿Era solo amistad? ¿Era simplemente la química necesaria para interpretar a dos amantes en la pantalla? La respuesta no es tan sencilla, y aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Por otro lado, tenemos las entrevistas. Y aquí es donde la historia se pone realmente jugosa. Tanto Can como Demet, en diversas entrevistas, fueron preguntados directamente sobre su relación. Y bueno, digamos que ninguno de los dos ha sido del todo claro. Han sido evasivos, ambiguos y en ocasiones, incluso han evitado responder directamente a la pregunta. Asterisco asterisco los silencios reveladores, la evasión como respuesta asterisco asterisco. En muchas ocasiones, cuando se les preguntaba sobre su relación, se limitaban a sonreír y a desviar la pregunta. Daban respuestas ambiguas que dejaban la puerta abierta a la especulación, pero sin confirmar ni negar explícitamente nada. Y en otras ocasiones directamente evitaban la pregunta por completo, cambiando de tema o esquivando la cuestión con evasivas. Uno de los momentos más comentados y recordados por los fans ocurrió durante una entrevista en la que se le preguntó directamente a Can Yaman si sentía algo por Demet Özdemir. La respuesta fue un silencio incómodo, seguido de una sonrisa forzada y un cambio de tema brusco. La presentadora, visiblemente sorprendida, intentó retomar la pregunta, pero Can insistió en cambiar de tema. Esta reacción generó un revuelo inmediato en las redes sociales. Los fans interpretaron este silencio como una confirmación tácita de que sí, había algo más. El silencio, en este caso, se convirtió en una respuesta, y muchos lo interpretaron como la evidencia de que sí, había una relación. ¿Era este el famoso loco por Demet del que tanto se habla? La ambigüedad generó aún más debate y especulaciones. Asterisco asterisco, ¿por qué tanta evasión? Las posibles explicaciones asterisco asterisco. Pero, ¿por qué tanta evasión? ¿Por qué no confirmar o negar abiertamente los rumores? Hay varias posibles explicaciones. La primera es la asterisco asterisco presión mediática asterisco asterisco. Estar constantemente bajo la lupa, siendo analizados y juzgados por cada gesto y cada palabra, puede ser abrumador. Estar expuesto a los medios de comunicación, a los paparazzi y a la opinión pública constante puede ser muy agotador, y quizás preferían mantener su vida privada alejada de los focos, proteger su intimidad y evitar que su relación se viera afectada por la presión mediática. La segunda es la asterisco asterisco estrategia asterisco asterisco. Mantener la ambigüedad puede generar aún más interés en la serie y, por ende, en ellos mismos. Un poco de misterio siempre es bueno para mantener a los fans enganchados. La intriga genera interés y hace que el público se involucre más en la historia y en la vida de los actores. La ambigüedad puede ser una herramienta para mantener la atención del público y alimentar la curiosidad. La tercera, y quizás la más probable, es que simplemente asterisco asterisco no querían hablar de ello asterisco asterisco. Quizás por la razón que sea, la relación, si existió, era algo que querían mantener en privado. Quizás simplemente no se sentían cómodos hablando de su vida personal, o no querían que su relación afectara su carrera profesional. O tal vez simplemente nunca hubo nada más que una gran amistad y una excelente conexión profesional. Respetar su privacidad y sus decisiones es fundamental. Asterisco asterisco las declaraciones de Demet, admiración y cariño asterisco asterisco. En cuanto a Demet Özdemir, su postura también ha sido enigmática. Ha evitado dar respuestas concretas sobre una posible relación, pero siempre ha hablado con cariño y admiración de Can. Ha destacado su profesionalismo, su dedicación al trabajo, su compañerismo, y la gran química que tenían en la serie. Demet siempre ha resaltado la importancia de la amistad y el respeto mutuo en el set, y ha reconocido la fuerte conexión que tenían con Can.
sin embargo nunca ha confirmado ni negado explícitamente una relación romántica. Sus declaraciones siempre han sido cuidadosas y respetuosas. Conclusión, ¿hubo algo más? Un análisis final ***. Lo cierto es que aunque nunca se haya confirmado oficialmente una relación romántica, es innegable que hubo una conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. La química que tenían en pantalla era asombrosa, y su complicidad fuera del set era evidente. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se apoyaban, todo indicaba que había una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la amistad. Y claro, todo esto alimentó los rumores y las especulaciones, y generó un interés masivo por su relación. Entonces, ¿Can Yaman loco por Demet Özdemir? No podemos decirlo con certeza absoluta. Lo que sí podemos afirmar es que hubo una fuerte atracción. Una gran química y una complicidad que traspasó la pantalla. La evasión de la pregunta incómoda, la sonrisa, el cambio de tema, el silencio, todo indica que había algo más, aunque quizás prefirieron mantenerlo en privado. La realidad es que solo ellos dos saben la verdad. Quizás algún día en el futuro decidan compartir sus secretos. Pero hasta entonces solo podemos especular y disfrutar de la magia de Pájaro Soñador, y de la increíble química que compartieron Can Yaman y Demet Özdemir. ***, un legado imborrable, el impacto de Can y Demet ***. Independientemente de si hubo o no una relación amorosa, lo que es innegable es el impacto que Can Yaman y Demet Özdemir han tenido en el mundo de las telenovelas turcas. Ambos actores son talentosos, carismáticos y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su trabajo en Erkenci los catapultó a la fama internacional, y ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Can Yaman ha protagonizado otras series de éxito como By Jane y Viola come il mare, y ha conquistado a los fans con su físico y su talento. Demet Özdemir ha protagonizado series como Doğdu Unep Kaderindir y Anfara, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Can y Demet son dos de los rostros más reconocidos de Turquía, y su influencia en la industria del entretenimiento es innegable. Han inspirado a miles de personas con sus actuaciones, y han demostrado que la pasión y el talento pueden llevarte a lo más alto. ***, conclusión final, gracias por acompañarme en este viaje, ***. Y ahora, después de todo este análisis, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can y Demet, y que hayan disfrutado de esta exploración en los misterios y secretos que rodean su relación. Hemos explorado los rumores, las pistas, las entrevistas y las posibles razones detrás de la misteriosa relación entre estos dos talentosos actores. Hemos analizado sus gestos, sus miradas, sus silencios, y hemos intentado desentrañar el enigma que los rodea. Y como siempre, me encanta saber lo que piensan. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Creen que fueron solo amigos? ¿Cuál es su opinión sobre todo este asunto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y discutir sus teorías. ¿Creen que Can Yaman estaba loco por Demet Özdemir? ¿O simplemente fue una gran conexión profesional? Gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre sus actores y series turcas favoritas. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Y que viva el drama turco.